Saludos cordiales, es la maestra Annie Lorenzo. Hoy vamos a hacer un experimento sobre lanzamiento de proyectiles. Vamos a estudiar el movimiento de un proyectil. Acá utilizando este lanzador donde podemos regular el ángulo inicial de salida del proyectil y también podemos elegir tres rangos, rango corto, rango medio y rango largo. Esto es porque el lanzador va comprimiendo un resorte que contiene dentro. Entonces, cuando colocamos la pelotita que va a simular el proyectil, pues deforma este resorte, adquiriéndole una rapidez inicial. Acá, en esta palanquita, hacemos los lanzamientos. Vamos a utilizar también papel carbón para que así cuando la pelotita impacta en el papel carbón, pues deje unas marquitas y podamos hacer mediciones de la altura y alcance horizontal donde llega nuestro proyectil. Entonces vamos a hacer cálculos de rapidez inicial y de altura teórica para confirmar con los resultados que obtengamos de manera experimental. Bien, entonces vamos con la primera parte, la determinación de la rapidez inicial de nuestro proyectil acá en el lanzador. Primero voy a verificar que el indicador, que sería esta cuerdita, esté en la línea de 0 grados. Bien, en 0 grados. Y voy a introducir mi pelotita. La voy a llevar hasta un rango corto. Bien, entonces verificamos acá en 0 grados. Acá el lanzador del proyectil está a una altura desde la mesa donde caerá la pelotita de aproximadamente 8.3 centímetros. Entonces voy primero a verificar dónde caería mi pelotita para saber dónde colocar el papel carbón. Entonces voy a hacer el lanzamiento dándole aquí a la palanca. Bien, entonces ya he observado aproximadamente dónde caería mi pelotita. Ahí voy a colocar mi papel carbón con una hoja en blanco, con un poquito de cinta. Voy a acá ajustarla para que no se me vaya a mover. Bien, entonces voy ahora a hacer 4 lanzamientos para que se vaya marcando aquí mi hoja y luego proceder a medir esa distancia horizontal. Entonces verificamos que esté en la línea de 0 grados. Bien, 0 grados en un rango corto. Hago mi primer lanzamiento. Bien, lanzamiento. Vamos a repetir. Igual manera, rango corto. Hago acá nuevamente la medición de mi altura, 8.3 centímetros. Verifico que esté en la línea del 0 y hago mi segundo lanzamiento. Bien, entonces voy ahora con el tercer lanzamiento. Aquí de nuevo en rango corto. Verifico mi indicador que esté en la línea acá de 0 grados. Bien, mido nuevamente mi altura y vamos con el tercer lanzamiento. Bien, y nuestro último lanzamiento, rango corto. Verifico acá que esté en 0 grados. Mido mi altura. Bien, entonces cuarto lanzamiento. Bien, entonces ahora voy a ver dónde quedaron mis marcas de la pelotita. Por ejemplo, acá puedo ver unas sombras que me indican dónde golpeó mi pelota. Puedo acá, vamos a sombrearlo un poquito más. Por ejemplo, no es recomendable mover la hoja, pero lo voy a hacer cuidadosamente. Ya miren aquí cómo podemos ver las marquitas. Entonces la posiciono en donde mismo estaba. ¿Sí? Entonces acá quedarán como una sombrita. Lo que estoy haciendo es marcando un poquito más para que la podamos distinguir un poquito mejor. Bien, entonces tenemos nuestras 4 marquitas y vamos ahora a medir el alcance horizontal. Tenemos que tomar en cuenta, este es donde sale nuestra pelota, ¿verdad? Al ser lanzada en el proyectil, él salió desde esta posición, ¿sí? Acá.
Entonces, desde ahí es que yo voy a medir ese alcance horizontal, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver. Vamos a medir, acá tengo, vamos a ver, tengo 2 puntos alineados en 35 centímetros y 2 alineados en 36 centímetros. Bien. Bien, entonces ya hemos obtenido las mediciones de alcance y altura de nuestro primer procedimiento. Vamos ahora a hacer los cálculos. Por ejemplo, nuestra altura, las 4 mediciones, nos dio 8.3 centímetros y registramos nuestro alcance obtenido 2 medidas de 35 y 2 de 36 centímetros. Vamos ahora a hacer los cálculos de errores. Procedan a llenar esta parte. Voy a recordar que en el caso de la tabla 1, como obtuvimos 4 medidas iguales y la desviación, que es cada medida menos el promedio, pues en este caso le da igual a 0, pues vamos a evitar colocar acá en error 0, ya que no hay medida libre de incertidumbre, y vamos en este caso a colocar entonces, como si fuese el método probabilístico, el error absoluto de la apreciación del instrumento utilizado, que como fue una cinta métrica, en este caso le corresponde en centímetros una incertidumbre de 0.1 centímetro, ya que cada centímetro está dividido en 10 partes iguales. Entonces, tenemos como apreciación pues ese error absoluto, y el error relativo pues ya saben que correspondería a dividir ese error absoluto entre el promedio de las medidas. Por 100 pues el error relativo porcentual. Entonces procedan con los cálculos de errores para nuestro alcance. Primero buscar el promedio, desviaciones, cada medida menos el promedio de ese valor positivo, el error absoluto entre promedio de medidas, error relativo, y por 100 el error relativo porcentual. Entonces, cuando ya tengan acá los errores de nuestras alturas y nuestro alcance, pues vamos ahora a analizar los siguientes cálculos. Vamos a determinar el tiempo en el que el proyectil duró en el aire y la rapidez inicial con la que se lanzaba desde el proyectil. Por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta que el proyectil se mueve de manera simultánea con 2 movimientos completamente distintos. Por ejemplo, en el eje vertical se mueve con aceleración constante, en este caso la de la gravedad, por lo que podemos utilizar esta ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que como el proyectil era lanzado desde una posición más alta de donde caía en la mesa, pues entonces su desplazamiento es negativo. Entonces vamos a colocar acá el negativo a esta ecuación del desplazamiento. Entonces también debemos tomar en cuenta que en este primer procedimiento el lanzador estaba completamente horizontal, es decir, el ángulo era igual a 0 grados y el seno de 0 grados es igual a 0, por lo que todo este término acá de nuestra ecuación, ¿verdad?, es 0, ya que seno por 0, 0, pues cancela todo ese término. Entonces nos queda el desplazamiento negativo igual a menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces podemos multiplicar toda la ecuación por menos 1 para que nos quede de ambos lados positivo, y despejando el tiempo pues vamos a tener que va a ser la raíz de 2 por el desplazamiento vertical entre la gravedad. Entonces ya podemos obtener el tiempo de vuelo con el promedio de nuestra altura inicial o el desplazamiento vertical en total, que sería 8.3 centímetros. Acá recuerden utilizar la gravedad también en el sistema sexagesimal, como estamos utilizando la altura y el alcance. Es decir, vamos a utilizar la gravedad como 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces luego vamos a proceder a calcular los errores para ese tiempo. Por ejemplo, acá recordemos que nuestra única medida sería la altura, la gravedad la estamos utilizando como constante y el 2, por lo que vamos a tomar en cuenta el error para la raíz de esa medida de altura. Entonces tendríamos que el error relativo del tiempo va a corresponder al error de la raíz de esta medida, que sería igual al error de la medida entre nuestro índice de la raíz, que como es una raíz cuadrada es 2. Entonces tendríamos que el error del tiempo va a ser el error acá de nuestra altura que le haya dado entre 2.
Entonces, ya con el error relativo del tiempo, pues podríamos calcular el error relativo porcentual multiplicando ese valor por 100 y finalmente, pues podemos expresar el tiempo con su precisión, ¿ya? El valor que les haya dado en segundo, más o menos ese error relativo porcentual. Entonces van a hacer esta parte y analizar el resultado. Ya habiendo obtenido el tiempo en el que nuestro proyectil duró en el aire, vamos ahora a calcular la rapidez inicial con la que salía de nuestro lanzador. Para esto debemos recordar que en el eje horizontal nuestro proyectil se mueve con velocidad constante, por lo que el desplazamiento en X va a ser igual a nuestra rapidez inicial en ese eje por el tiempo. Podemos sustituir acá la componente de la rapidez inicial en X por la rapidez inicial por el coseno del ángulo por nuestro tiempo, ya que hemos utilizado un ángulo saliendo desde el eje X. Entonces, acá tenemos que recordar que en nuestro primer procedimiento, el lanzador totalmente horizontal estaba a un ángulo de 0 y el coseno de 0 grados es igual a 1. Entonces, todo esto acá nos daría 1, que multiplicado por el tiempo sería lo mismo, por lo que podemos despejar la rapidez inicial, que será igual a nuestro desplazamiento entre el tiempo. Entonces ya pueden sustituir acá el promedio. Recuerden que vamos a utilizar es el promedio acá de nuestro alcance o desplazamiento horizontal total entre el tiempo que hemos obtenido anteriormente. Entonces de esa manera pues vamos a tener la rapidez inicial en el sistema sexagesimal en centímetros sobre segundos. Entonces podemos calcular también el error de esta rapidez inicial, viendo acá que hemos obtenido esa medida a partir del cociente de dos medidas posteriores. Pues en este caso recordar que vamos a sumar los errores relativos de cada una de las medidas divididas, es decir, el error relativo acá del alcance o desplazamiento horizontal más el error relativo del tiempo. Entonces ya podemos obtener el error relativo acá de la rapidez inicial, porque ya posteriormente habrán tenido el error relativo acá del alcance más el error relativo del tiempo obtenido anteriormente. Entonces, multiplicando por 100 este error relativo, pues vamos a tener el error relativo porcentual. De esta manera, pues ya podrán expresar la rapidez inicial con su precisión, ¿verdad? El valor obtenido más o menos el error relativo porcentual. Entonces, vamos a obtener acá y analizar cuál fue la rapidez inicial con la que lanzábamos el proyectil. Para esta segunda parte he colocado varios objetos debajo del lanzador del proyectil para que tenga una altura aproximada a la de la mesa. De ese modo, cuando la pelotita caiga en la mesa, pues la posición vertical final será aproximadamente igual a la posición vertical inicial y el desplazamiento total en Y pues sería igual a 0. Entonces ya he colocado la hoja acá con el papel carbón en la distancia aproximada donde vi que caía la pelotita. Entonces vamos a hacer varios lanzamientos. Coloco acá en el rango corto, igual que en la parte 1, y el lanzador a un ángulo de 30 grados. Por ejemplo, acá la podemos rotar hasta hacer que esté en el ángulo de 30 grados, confirmando acá con nuestro indicador. ¿Sí? Por ejemplo, acá confirmo mi indicador en ángulo de 30 grados. Entonces vamos a iniciar los disparos. Bien, primer disparo. Vamos a repetir en rango corto, confirmamos el ángulo de 30 grados. Entonces, mi segundo lanzamiento. Bien, vamos con el tercer lanzamiento, rango corto, ángulo de 30 grados. Bien, entonces un cuarto lanzamiento. Rango corto, confirmo ángulo de 30 grados. Bien, entonces último disparo.
Bien, entonces he hecho acá las marcas donde había golpeado mi pelotita. Miren acá las marcas a carbón. Entonces vamos a medir ahora el alcance horizontal con el proyectil colocado en esos 30 grados. Voy a medir el alcance desde donde se encontraba aproximadamente mi pelotita en el cañón cuando hicimos los lanzamientos. Entonces vamos a ponerla un poquito recta. Desde la salida acá de nuestro proyectil hasta donde están nuestras marquitas. Voy a tomar estas 4 que están más cercanas. Entonces, por ejemplo, una marquita está en 65 centímetros. Hay 2 alineadas en 65.5 aproximadamente y un cuarto punto en 66.1. Bien, entonces ya tenemos las medidas del alcance con un ángulo de 30 grados. Procedan a completar acá las medidas, a calcular el promedio y los errores. Recordar expresar correctamente cada uno de los errores. Por ejemplo, primero el promedio con igual decimal que las medidas. También las desviaciones, el error absoluto con iguales decimales que las medidas. Y el error relativo como el que menos cifras significativas tenga. Bien, entonces vamos ahora a determinar la rapidez inicial con este ángulo de 30 grados. No podemos utilizar la misma expresión anterior, ya que como el ángulo no es cero, pues este término acá se mantiene. Pero sí podemos tomar en cuenta que el desplazamiento vertical es igual a cero en nuestro caso, ya que mantuvimos el proyectil a la misma altura de la mesa. Y como el desplazamiento es igual a la posición final menos la inicial, pues si ambas posiciones son iguales, pues ¿verdad? Nos va a dar un valor de 0. Entonces podemos acá ya sustituir el desplazamiento vertical igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer para llegar a un término de la expresión de la rapidez inicial donde solamente dependamos de nuestro alcance? Vamos a dividir esta expresión del desplazamiento en el eje vertical entre la misma expresión para este proyectil, pero del desplazamiento en el eje horizontal, que es igual desplazamiento en el eje horizontal o alcance a la rapidez inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Entonces vamos a dividir ambas ecuaciones. Acá desplazamiento en X, que es igual a la rapidez inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Entonces vamos a ver, de este lado 0 entre el alcance, nos va a quedar el mismo 0. Y acá cada término entre nuestro denominador, acá el primer término nos va a quedar seno del ángulo entre coseno del ángulo, que es tangente al ángulo, pero lo voy a dejar de esta manera. Menos entre más menos, acá tenemos gravedad, tiempo al cuadrado entre tiempo, nos va a quedar tiempo, lo voy a poner un poquito separadito. Acá el 2 como denominador, abajo va a quedar multiplicando por la rapidez inicial por el coseno del ángulo. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que acá, voy a ponerlo un poquito al ladito, ya sería lo mismo, arriba estaría multiplicando. Fíjense que en la expresión del desplazamiento tenemos el tiempo, el cual lo podemos despejar y nos quedaría igual al desplazamiento en X o el alcance entre la rapidez inicial por el coseno del ángulo. Entonces ya acá podemos sustituir, en vez de escribir la variable tiempo, pues colocar acá desplazamiento entre la rapidez inicial por el coseno del ángulo. Entonces fíjense que ya nuestra expresión pues no dependemos de la variable tiempo. Entonces podemos acá esto restando, pasarlo para el otro lado de la ecuación sumando. Entonces vamos a ir también reduciendo gravedad por el desplazamiento en X entre 2 por la rapidez rapidez inicial al cuadrado, coseno por coseno, coseno al cuadrado del ángulo, igual a seno del ángulo entre coseno de nuestro ángulo. Entonces también podemos despejar el coseno al cuadrado del ángulo, como está acá dividiendo, pues si lo multiplicamos en ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Nos quedaría acá el coseno al cuadrado del ángulo, de este lado de la ecuación, entonces multiplicando. Y pues acá podemos reducir, ya que nos quedaría seno del ángulo, coseno al cuadrado, entre coseno, pues nos quedaría coseno del ángulo.
Entonces de este lado nos quedó la gravedad por el desplazamiento en X entre 2 veces la rapidez inicial al cuadrado. Entonces ya podemos acá despejar nuestra rapidez inicial. Vamos a tener entonces que la rapidez inicial al cuadrado va a ser igual acá a la gravedad por el desplazamiento en X entre 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Entonces vamos a reducir acá, voy a seguir aquí arriba. Por ejemplo, nuestra expresión no está quedando de esta manera, pero vamos a reducirla todavía más. Por ejemplo, la rapidez inicial va a ser igual a la raíz de la gravedad por el desplazamiento en X, o el alcance, entre 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Y todavía podemos reducir un poquito más nuestra expresión, ya que 2 veces seno del ángulo por el coseno del ángulo es una identidad trigonométrica igual al seno de 2 veces el ángulo. Entonces finalmente hemos llegado acá a la expresión para determinar la rapidez inicial de nuestro proyectil a este ángulo de 30 grados. Acá el ángulo de 30 grados, y fíjense que solamente dependemos de la medida que realizamos de nuestro alcance. Entonces sustituyan acá por el promedio del alcance obtenido. Acá la gravedad, recordar en el sistema sexagesimal, 980 centímetros sobre segundo al cuadrado entre seno de 2 veces el ángulo utilizado. Entonces tendremos nuestra rapidez inicial y comparan con el resultado de la rapidez inicial obtenida anteriormente. Finalmente pueden también determinar la acumulación de error de esta rapidez, por ejemplo el error relativo de la rapidez inicial. Acá utilizando el error de nuestro alcance, pues sería igual al error relativo de nuestro alcance entre el índice de nuestra raíz. Entonces ya esta expresión multiplicada por 100 pues le estaría el error relativo porcentual y podremos expresar nuestro resultado de la rapidez inicial con su precisión. En este tercer procedimiento he colocado una mesa en esta posición vertical para que me sirva de blanco al lanzar el proyectil y ver hasta qué posición vertical o altura llega. He colocado este blanco a una distancia horizontal menor al alcance horizontal obtenido anteriormente para este mismo ángulo. Por ejemplo, el alcance horizontal a este ángulo nos había dado en promedio 65.5 centímetros, entonces decidí colocar el blanco a mitad de ese alcance horizontal, es decir, a una distancia, en este caso, de 32.8 centímetros. Entonces vamos a ver ahora hasta qué altura llega nuestro proyectil. Acá ya está colocado dentro del lanzador en el rango corto a un ángulo de 30 grados como utilizamos anteriormente. Entonces vamos a iniciar con los lanzamientos. Vamos a hacer un segundo lanzamiento. Verificamos ángulo 30 grados. Vamos a hacer otro tercer disparo. Verificamos acá que sea un ángulo de 30 grados. 30 grados. Lanzamos. Ok, vamos a hacer otro más. Rango corto, ángulo de 30 grados. Ya que he marcado los puntos donde ha impactado nuestro proyectil y vamos a hacer ahora las mediciones. Debemos tomar en cuenta que como hemos colocado el blanco a la mitad del alcance horizontal, pues a esta distancia la altura debe corresponder con la altura máxima de nuestro proyectil. De manera calculada, a nuestra rapidez inicial y el ángulo de 30 grados nos da una altura máxima de 9.5 centímetros. Debemos hacer las mediciones para ver cuánto corresponde. Por ejemplo, tenemos un punto aproximadamente en 9.6 centímetros. Tenemos 2 puntos alineados en 9.7 y un cuarto punto en 9.9 centímetros aproximadamente. Entonces ahora hagan una tabla como esta para registrar los 4 valores de nuestra altura experimental.
finalmente acá vamos a tomar como válido el promedio de esas 4 medidas. Procedan a buscar las desviaciones y errores acá de nuestra altura experimental. Entonces vamos a ver cuál sería el valor de nuestra altura teórica para comparar ambos resultados. Nuestros datos son el ángulo de 30 grados, inicialmente cómo se encontraba el proyectil. Teníamos un alcance horizontal que habíamos seleccionado de 32.8, donde posicionamos nuestro blanco, y la rapidez inicial obtenida anteriormente, que expresada con dos cifras significativas, pues nos da 27 por 10 centímetros sobre segundos. Entonces vamos a ver ahora cuál debería ser el procedimiento para determinar la altura teórica. Primero, acá tomamos en cuenta que como colocamos el blanco a la mitad del alcance horizontal a nuestro ángulo de 30 grados, pues en esa distancia debe corresponder la altura a la altura máxima de nuestro proyectil. Entonces, como en ese eje vertical se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente variado, podemos utilizar esta ecuación de ese movimiento, que la rapidez final al cuadrado menos la rapidez inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración, que en este caso corresponde a la gravedad, por el desplazamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que a medida que el proyectil va ascendiendo, como va contrario a la aceleración de la gravedad, pues va disminuyendo su velocidad vertical hasta tal punto que ya en la altura máxima, pues esa rapidez vertical se ha reducido a 0. Entonces, en nuestra expresión, multiplicando todo por menos 1, pues nos queda que la rapidez inicial al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por ese desplazamiento vertical, que en este caso correspondería a nuestra altura máxima. Entonces, acá ya podemos sustituir el desplazamiento vertical por la variable que representa la altura máxima, y ya despejando, pues nos queda que la altura máxima es igual a la rapidez inicial al cuadrado en ese eje vertical entre 2 veces la gravedad. De hecho, podemos acá sustituir la componente vertical como la rapidez inicial por el seno de nuestro ángulo al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces van ahora a sustituir la rapidez inicial, nuestro ángulo de 30 grados, entre 2 veces la gravedad. Recordemos que estamos utilizando el sistema sexagesimal, gravedad como 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces obtengan la altura teórica y compárenla con el resultado que hemos obtenido de manera experimental.